Tengo varios versículos con los cuales realmente empezar hoy la exposición, pero tal vez vamos a usar un verso que nos va a servir como punto de referencia, que va a coronar, digamos, todo lo que voy a indicar en esta ocasión. Ezequiel, capítulo 18, verso 32, dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Consagremos esto al Señor. Padre, gracias te damos por tu santa y bendita palabra. Te imploramos tu perdón en aquello que hemos fallado y de esa forma, Señor, aproximarnos a las Escrituras con un corazón correcto y listos y fértiles para escuchar y recibir el fruto de tu Espíritu para beneficio de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando de la excelencia de la palabra de Dios. Esa es la serie que hemos comenzado en la charla que pasó. Y la semana pasada estuvimos apuntando un poco a la última disertación que hizo Jesús a los discípulos en Juan capítulo 17. En realidad comienza a mediados del capítulo 13, ese último sermón, y va hasta el capítulo 17. El capítulo 17, para ser más preciso, encierra la oración pastoral de Jesús a favor de sus discípulos y los que vendrían a creer después por el ministerio de estos hombres. Y en esa oración, Jesús le pide a Dios el Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso está en el capítulo 17, verso 17 del Evangelio según San Juan. Eso ya lo vimos. Uno de los ataques incisivos que se hace en detrimento de la palabra de Dios en la actualidad es que las Escrituras lo que hacen, entre otras cosas, es promover la violencia. No sé si han escuchado esto. La Biblia está llena es una esponja llena de sangre que cuando la apretamos corre entre nuestros dedos la tónica de violencia que hay en la palabra de Dios. Honestamente, cuando la gente ataca las Escrituras en esos términos, en realidad no se está atacando tanto la Escritura, sino el carácter de Dios. Y sí, es cierto que, la Biblia habla o presenta dicho carácter de Dios. Pero en sí, la ofensa o el ataque se hace directamente contra los atributos, las cualidades de Dios. Es decir, Dios es un Dios sanguinario, básicamente. ¿Es verdad eso? ¿Realmente eso es lo que nos dice la Biblia a nosotros acerca de Dios? Es decir, la Biblia promueve la violencia. Si nosotros abrimos el Antiguo Testamento y comenzamos a recorrer sus páginas, cuando cerremos este libro, lo que nos va a quedar a nosotros es un impulso de ir y golpear a alguien, de ir y lastimar a otra persona, de ir y quitarle sus derechos civiles, de ir y arruinarle la vida a las otras personas. ¿Realmente eso es lo que pensamos de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento? El biólogo y popular campeón, digo yo, de la nueva estrategia ateísta, Richard Dawkins, en uno de sus libros que alcanzó un gran éxito, todavía hoy tiene un tiraje muy importante, que se llama The God Delusion, describe al Dios de la Biblia en estos términos, y lo que voy a hacer es leerle un pequeño párrafo de todo un libro que, si quieren, léanlo. No es un libro cristiano, desde ya les digo, todo lo contrario. Pero describe a ese Dios de esta forma. Y lo que hago, el libro está en inglés, yo hice una traducción mediocre porque no soy un traductor certificado, así que perdónenme si hay un error en cuanto a la precisión. Pero más o menos lo pone en estos términos. Dice: el Dios del Antiguo Testamento es, sin lugar a dudas, el más desagradable personaje de toda ficción.
celoso y orgulloso de serlo, un mezquino, injusto, que no perdona, manipulador anormal, un matón negativo, sediento por llevar a cabo la eliminación étnica, practica la misoginia, practica la homofobia, racista, infanticida, genocida, filicida, es decir, manda a matar a niños, y maligno. Eso es un pequeño párrafo extraído de ese libro de la forma en que este caballero describe al Dios que encontramos nosotros en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Me imagino que para muchos de ustedes ya la sangre debe estar quemando un poco, ¿no? Cuando escuchamos una cosa así. Hay varios de sus libros publicados que también se hicieron trascendentes. Hay uno antes de este que se llama The Selfish Gene y también The Blind Watchmaker, que es una respuesta a la analogía de un gran anglicano, William Paley, que vivió en el siglo XVIII y murió a principios del siglo XIX. Nació en el 1743 y murió en 1805, si no me falla la memoria. Y este hombre, bueno, hace un argumento para probar que existe Dios y que encontramos en los mecanismos de la creación la necesidad de un ser inteligente que dio forma y le puso orden a todas las cosas. Entonces, este señor, cuando habla de Blind Watchmaker, lo que hace es simplemente responder y tirar abajo este método o esta prueba de la existencia de Dios, entre otros libros que ha escrito este caballero, ¿no? Y estos materiales que se han publicado han sido una bomba atómica. Lo pongo en esos términos prestando, tal vez no será el mejor ejemplo, pero es decir, una explosión masiva en el campo de la erudición contemporánea. Y mucha gente en el campo laico, es decir, la gente común, hoy todavía está sufriendo los efectos de la onda expansiva de esa explosión intelectual que comenzó este caballero con otros siguiendo la misma línea, la misma forma de pensar. Y siguiendo esas normas de pensamiento y ahora respaldados supuestamente los ateos por una de las mentes más brillantes del campo de la biología evolucionista contemporánea, dicen, se lanzan entonces estos, ataques descabellados contra la palabra de Dios y, por supuesto, como indiqué al principio, contra el carácter de Dios. Porque en última instancia lo que se hace es juzgar, el hombre sentarse en el podio del juez y decir, teniendo a Dios como acusado, usted es culpable de delito, y delito de lesa humanidad, en términos actuales. Miren, para empezar, a mi juicio el doctor Dawkins no es la persona tan brillante como la pintan en nuestros tiempos. Yo he leído sus libros y la verdad, tiene una habilidad, debo confesar, para escribir. Su lectura es muy interesante. En un sentido tiene un lenguaje punzante este biólogo, y punto, eso es lo que es el señor. Un lenguaje punzante que tiene resonancia en aquellas personas que abrigan, yo diría, un odio contra Dios y su santa palabra. Y a mi juicio, este caballero, que, en fin, hoy está tan aplaudido en universidades y conferencias, pienso yo que es un hombre que lo que hace es ventilar su cristofobia y usar un lenguaje tan irresponsable y una falta de respeto, que yo diría que es la encarnación del odio hacia los cristianos. Porque atención, que en sus libros sí tiene un problema contra la religión en general, pero en especial contra el cristianismo, porque no lo veo en sus libros escribir contra otras religiones con la hazaña que lo hace contra la religión cristiana, la cual culpa de la responsable de todos los males que hay en este mundo. Y pienso yo, no solo se ve un cuadro de vulgaridad en su manera de expresarse hacia la fe de otras personas, que uno puede estar en desacuerdo,
Uno puede decir, yo no creo en Dios, no creo en Cristo, no creo en la salvación, no creo en el cristianismo, pero faltar el respeto a las creencias y a la fe de otra gente es un asunto muy distinto. Y saben una cosa, esto expone inclusive la falta de respeto que se encuentra hoy, que es muy común encontrar en la sociedad contemporánea, en toda la gente. A Dios en la actualidad se lo pinta como un sádico, un delincuente. Y su palabra viene a ser hoy el manual que Él ha inspirado para oprimir las libertades de la gente. Alegan que, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento está saturado con órdenes de matar a mujeres, matar a niños, jóvenes y ancianos sin ningún tipo de piedad, que se debe de alguna forma, poner aniquilación a los homosexuales, a los idólatras, a los fornicarios, a los idólatras, etcétera, sin ningún tipo de contemplaciones. Se dice que debemos imponer la ley del apedreamiento sistémico, especialmente contra aquellos chicos que no se someten a la autoridad de los padres por ser rebeldes y contumaces. La mujer en la sociedad debe ser rebajada a un nivel de servitud al marido. La sociedad debe ser estrangulada en una norma ritual estricta de conducta religiosa. Y puedo todavía extender la lista de todos los epítetos que se lanzan contra la palabra de Dios. Uno de los pasajes más utilizados por este gremio de gente para poder desvirtuar las Escrituras, y yo lo voy a invitar, téngame paciencia, a que abran ese pasaje bíblico para que veamos algo y hagamos una aclaración. Deuteronomio 20, versos 16 y 17. Y tome nota, porque es cierto que lo que dice allí textualmente, ese pasaje, no lo podemos negar, pero vamos a mirar algo con respecto a esos dos versículos. Capítulo 20 de Deuteronomio. Otra vez, un pasaje citado por este gremio de personas que atacan impunemente la palabra de Dios. Y sintetiza en un sentido la tesis de estos caballeros. Y dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, toma nota de esto, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Y entonces enlista las etnias que había en aquel lugar: al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Esos nombres no le den mucha importancia, en fin, son grupos que había en la región de Canaán. Esos son los nombres de los pueblos que vivían ahí. Por eso son nombres con los cuales no estamos familiarizados. Para algunas personas, esos dos versículos son un extracto de la malicia que hay en Dios. Y es una evidencia de cómo el Antiguo Testamento promueve la violencia contra personas buena gente, que en fin viven tranquilos en su tierra, y entonces Dios lo que hace es mover a un ejército de personas para arruinarles la calma y en fin violarlos y extirparlos de todos sus derechos y todas sus libertades. Bueno, ¿saben una cosa? Déjenme decirles esto. Si nosotros no somos serios cuando nos acercamos a leer la Biblia, ciérrela y no la lea. Pero si decidimos hacerlo y nos tomamos el tiempo de leer como corresponde, porque uno de los grandes problemas cuando se habla de la Biblia es que no se la lee como corresponde, la leen como se les da la gana. Pero si realmente queremos leer la Biblia como debe leerse, y si realmente se quiere hacer justicia a lo que dice la palabra de Dios, tendríamos que considerar el contexto en donde encajan esos dos versículos. Nosotros no podemos construir una tesis basado en dos versos aislados en el libro de Deuteronomio cuando tenemos un montón de libros en toda la Biblia, especialmente, en todo el Antiguo Testamento. Y
agarrar esos dos versículos simplemente para, de alguna forma, fundamentar una opinión, diría yo, de odio y de desprecio contra la fe cristiana, que es otra cosa diferente. Si usted tiene odio contra la religión cristiana, bueno, está bien. Entonces, simplemente hay que ser honesto y decir, no aguanto el cristianismo, y dedíquese a otra cosa. Pero atacar las Escrituras basado en esos dos versículos y tejer toda una tesis de que el Antiguo Testamento promueve la violencia. Fíjese lo que dicen los versos 10 y 11 del mismo capítulo, que por cierto se pasa por alto, ¿no? Dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, escuche esto, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere todo, abriere la puerta, ¿no? En aquel entonces las ciudades tenían portones. Dice, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Así que noten ustedes que en realidad, antes de llegar a esa declaración, lo que Dios está diciendo es, antes de ir a destruir a todo el mundo, manda una embajada y a ver si se puede tener una conversación diplomática con esa ciudad y terminamos el asunto ahí. Es decir, en lugar de ir a las armas y sufrir las consecuencias de semejante cosa, que por cierto las consecuencias de la guerra, la verdad es que nunca nadie gana en una guerra, todos pierden, en fin, que la cosa pueda quedar ahí. Claro, lo que pasa es que acá hay un problema, nos tienen agarrados, porque bien, ok, fenómeno, ellos dirán, es cierto, entonces en esos dos versículos de Deuteronomio, en los versos 16 y 17, en el contexto nos dice que Dios mandaba embajadas de paz, pero fíjese que en los versos 10 y 11 habla de prácticamente servitud. Bueno, vamos a rebobinar un poco. Primero, tenemos que poner los puntos sobre las íes. Porque cuando este gremio agarra estos dos versículos y lanza o monta toda una tesis de ataque directo contra las Escrituras, y resulta que por no haber visto el contexto ahora están en retirada, esto deja en claro la irresponsabilidad de calibre mayor cuando una persona agarra versos en esa forma y se convierte en un intérprete descalificado y acusar a la Biblia y acusar el carácter de Dios cuando estamos haciendo una investigación incorrecta. Estamos trabajando impropiamente con la palabra de Dios. Le hacemos decir cosas que realmente no dicen. Entonces, ante todo, lo que hay que hacer es ser honesto y decir, estamos lanzando un ataque infundado, porque decimos que la Biblia enseña algo que realmente no está enseñando. Volviendo entonces a un posible subataque contra el carácter de Dios en esos versículos donde dice, si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario. Hay algunos que tienen problemas con esa frase. Acá lo que tenemos es la explotación de una pobre gente que vivía tranquilos en su tierra y ahora entonces les hacen pagar impuestos. Y bueno, pero ¿qué tanto lío? ¿No somos todos nosotros en el siglo XXI tributarios? ¿No pagamos impuestos todos nosotros en la sociedad? ¿De qué me están hablando? Ellos se presentan a estos pueblos y obviamente estamos viviendo en una etapa histórica que no es el siglo XXI. Le ofrecen paz a estas personas y ahora ellos van a formar parte de una sociedad compleja y si se van a insertar en esa sociedad en paz unos con otros, lo que tienen que hacer es pagar impuestos para sostener esa sociedad. ¿Qué se espera? Que esta gente salga de esas ciudades y vivan cruzados de brazos en el medio del pueblo de Israel sin hacer absolutamente nada. Que el pueblo de Israel trabaje, cultive la tierra y les dé de comer, vivir en welfare, en otras palabras, de no hacer absolutamente nada. No, señor, nosotros ofrecemos el tratado de paz, pero van a tener que pagar impuestos. Van a ser contribuyentes en la sociedad. Así es como funciona toda sociedad y ha funcionado desde los tiempos antiguos y nosotros hoy, en el siglo XXI, en esta ciudad y en cualquier lugar del mundo, en líneas generales, pagamos impuestos, somos contribuyentes para ser usufructuarios de la luz, en fin, la vía pública, la limpieza y cosas por el estilo. Así que no entiendo yo cuál es el escándalo. La servitud, al final de ese versículo dice, y te servirá. Bueno, pero desde los albores de la civilización se utiliza esta temática. Hoy, en el siglo XX y XXI, porque estamos recién en pañales en este siglo, cuando un país invade a otro país, generalmente se lo hace subsirviente del que conquistó o el que ganó la guerra.
Hagamos un poco de memoria de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, cuando Europa se encuentra en un conflicto con Alemania, y al final de la guerra entonces los países aliados lo que hicieron fue imponer un valor tributario a esta gente para costear los gastos que produjo la Primera Guerra Mundial. Por cierto, este fue uno de los temas que utilizó el Tercer Reich, Adolfo Hitler, en su campaña política para mostrarle al pueblo germano, ¿no es cierto?, de las injusticias de la Primera Guerra Mundial y ganar de una manera la simpatía y hacerse del poder que desencadenó la Segunda Guerra con todos los horrores de los cuales todavía guardamos la memoria en nuestras retinas. Sin embargo, los pueblos antiguos, cuando analizamos cómo se conducían, fueron extremadamente hostiles, fueron tremendamente crueles contra los cautivos de guerra. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, si lo leemos como corresponde, vamos a encontrar y vamos a poder corroborar que Dios lo que les dio son mandatos específicos para tratar humanamente a los prisioneros de guerra. Todo lo contrario a lo que era la costumbre de todos los pueblos paganos fuera de Israel. Así que si vamos a hacer justicia entonces al Antiguo Testamento, tenemos que tomar nota de qué es lo que Dios le mandaba hacer a esta gente. Y lo que le mandaba hacer era todo lo contrario a lo que era la usanza en ese tiempo. Lo que hacía era civilizar a las personas. El Antiguo Testamento en aquel entonces lo que hacía era elevar el estatus de la persona, que se respete al individuo. Y si será un extranjero, o si será un prisionero, o si era un esclavo, en los términos comunes de aquel entonces, a la usanza, lo que decían es, a esas personas las van a tratar como corresponde porque son criaturas mías. Las vas a respetar, las vas a honrar, les vas a dar dignidad. Eso es lo que nos enseña el Antiguo Testamento, no lo que nos dicen los que atacan al Antiguo Testamento. ¿Está la Biblia llena de órdenes de promover la violencia? ¿De qué habla el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la tesis? Por lo pronto, el tema central del Antiguo Testamento, y claro, esto va a sonar un poco simplista, no podemos hacer una exposición de todo el Antiguo Testamento ahora, es un tema muy complejo en todo sentido, ¿no? Pasando por el sentido teológico, es decir, lo que es la teología del Antiguo Testamento, el sentido hermenéutico, la interpretación de todo el Antiguo Testamento y luego libro por libro, nos va a llevar muchísimo tiempo. Pero cuando miramos el tema central encontramos que no es la obliteración de los pueblos que no se subordinan a las prerrogativas divinas. Todo lo contrario, el tema final del Antiguo Testamento es un tema de amor, de esperanza, de salvación a los hombres. Es una invitación de acercarse a Dios, no de reventar a todo el mundo que no se ajusta a ese Dios. Todo libro tiene una tesis, todos, si están bien escritos, claro, ¿no? Una tesis es una proposición que hace un autor manteniéndola con razonamientos lógicos. Para el doctor Dawkins, por ejemplo, su tesis es que Dios es un fiasco, no sirve, es un engaño, ¿para qué perder el tiempo? Y entonces procede a probar mediante su razonamiento esta tesis suya de que Dios, la verdad es que no vale la pena. Bueno, el Antiguo Testamento también tiene su tesis. Y yo sé que esto es un tema para debatirse, porque ¿cuál es el versículo central de todo el Antiguo Testamento? Y bueno, los exégetas y, en fin, comentadores van a tener cada uno su predilección. Hay un montón de versos en el Antiguo Testamento, pero creo que uno que más o menos resume todo el propósito del Antiguo Testamento lo tenemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, que tiene que ver justamente con lo que Dios declara después de la caída del hombre en pecado y la introducción del mal a este mundo. En el capítulo 1 tenemos la creación, cómo Dios ordena las cosas. El capítulo 2 lo que hace es
seguir con el tema de la creación, pero enfocada más en los detalles de la creación del hombre, cómo Dios lo inserta en un paraíso terrenal, un lugar, un nicho ecológico muy hermoso que preparó para el hombre y que viva en armonía con la mujer. En el capítulo 13 leemos algo que es un poquito difícil, no tengo tiempo para explicar todo lo que implica este versículo, pero se lo leo y dice así. Dice el Señor a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. A ver, en un lenguaje típico hebraico de la época, cuidado, no el que se habla hoy, es decir, una poesía temprana, si se quiere. Lo que se está diciendo acá o se está dando es la promesa de un Salvador. Cuidado, dice simiente, no en plural sino en singular. Va a salir alguien de la mujer algún día, cuando Dios lo disponga, y en medio de esta situación arruinada del hombre, de esta primera pareja, Dios, en lugar de abandonar al hombre a su merecido destino por haberle dado la espalda a Dios, la historia allí se nos dice que Dios le había puesto en ese lugar precioso donde había un balance tremendo. El hombre dijo: no me interesa. Alguien le sugirió una alternativa, que fue el diablo, ¿no es cierto?, a través de un animal de campo, y entonces el hombre dijo: me gusta más esta alternativa, y entonces se alejó de Dios y perdió esa comunión con Dios. Pablo dice: estamos destituidos de la gloria de Dios justamente por ese incidente que sucedió en el huerto del Edén. Y entonces lo que hace Dios es, en lugar de decir: bueno, mis queridos, ustedes, yo les di la oportunidad de vivir en nosotros, vivir todos en armonía, en un balance perfecto, ustedes eligieron otras cosas, arréglense en como puedan. No. Todavía Dios, amando a esa criatura, lo que hace es darles esta preciosa promesa de esperanza, de que había una posibilidad de revertir la ruina de la humanidad por causa de la entrada del mal. El resto del Antiguo Testamento entonces lo que hace es describir el progreso histórico de la providencia divina llevando a cabo esta promesa primogénea que encontramos en el capítulo 3, versículo 15 del libro de los comienzos o del Génesis. Tenemos, por ejemplo, un paso rápido. Después del diluvio universal, que fue una obra de juicio contra la extensión geográfica y antropológica del hombre, o de la maldad del hombre, debo decir, Dios entonces envía este juicio y lo que hace es preservar una familia, la familia de Noé. Hace poquito salió en el cine la película, no muy bien hecha, pero bueno, la película de Noé y su familia. De esa familia, la familia de Noé, vendría un hombre a quien se le prometió que de sus lomos saldría una gran nación. Me estoy refiriendo a Abraham. Abraham luego va a tener hijos, uno de ellos es Israel eventualmente, que llegó a constituirse en esa descendencia, la nación de Israel. De ese pueblo, de Israel, vendría el Mesías, el Cristo, este Salvador que había sido prometido en el capítulo 3, versículo 15 del libro del Génesis. Mientras se lleva a cabo el cumplimiento de ese advenimiento, de esa promesa, Dios entonces se va a dirigir a este pueblo Israel, sí, la línea histórica de esta nación, y les va a imponer cierto criterio de conducta. Le va a decir a ellos que tenían que ser un ejemplo de conducta y de pureza en este mundo perdido y arruinado por causa del pecado. Y les da un mandato central que, digamos, donde gravita todo el Antiguo Testamento en cuanto a cómo debían actuar. Levíticos 11, verso 44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y todo lo que tiene que hacer el pueblo a través de su historia es cumplir ese principio. Cómo adoran, cómo se acercan a Dios, cómo se conducen en la vida, cómo tratan con los demás, cómo tratan al extranjero, el asunto de las prácticas en la guerra, todo eso. Ustedes me van a hacer una nación distinta, una nación consagrada, una nación que vive cerca de este Dios, una nación que no es violenta, sedienta de sangre. Ustedes van a respetar a las criaturas porque son mías. Yo soy el Dios de la tierra. Resulta que
Los pueblos vivían como se les daba la gana. Desgraciadamente Israel no se ajustó a este principio y también hicieron lío y les costó muy caro. Terminaron en el exilio, en una ruina total. Sin embargo, Dios otra vez preservó para cumplir su promesa un remanente de esta nación hasta que de allí vino el Salvador del mundo. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros somos honestos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que Dios no mandó al pueblo de Israel a hacerle la guerra a toda la gente que vivían en los alrededores. Nosotros encontramos que Dios le dijo, en vez de decirle sean santos, le dijo a ustedes cuando salgan sean pueblo fiero y bájenle la caña a todo el mundo. Si tienes un vecino a la izquierda, dale duro. Si tienes otro a la derecha, también. No perdones al que tienes adelante ni al que tienes atrás. A darle leña a todo el mundo. Y luego de Israel viene la iglesia. Y no encontramos tampoco en el Nuevo Testamento a Dios o al Señor Jesucristo o a alguno de sus apóstoles diciendo eso a la iglesia. Ustedes cuando estén en la sociedad, ustedes lo que tienen que hacer es darle duro a todo el mundo. Si no se ajustan a las normas de la iglesia, sácate. Bueno, si usted quiere creer eso, be my guest. Hágalo. Pero eso no es ser honesto con la verdad. Esa es una acusación falsa basada en una filosofía, una posición filosófica totalmente equivocada e irresponsable, no basada en el crédito a la verdad, sino simplemente a posturas o agendas escondidas de prejuicios que tenemos contra Dios y contra su pueblo. Por otro lado, a aquellos que dicen que todo el Antiguo Testamento está lleno de violencia, en realidad cuando lo analizamos encontramos que hay más o menos un 10% del Antiguo Testamento que nos habla así de cómo tenían que limpiar la tierra de toda esta gente que llamamos los cananeos, que en términos actuales era un sector del mundo que estaba en las costas orientales del Mediterráneo, más o menos para darles una idea. Y allí se habían asentado una lista de pueblos que se les llamaba cananeos. Había una mixtura, había un collage, o qué sé yo cómo llamarle, ¿no es cierto? Un mosaico de diferentes grupos tribales que vivían en todo ese sector. En el Antiguo Testamento encontramos que en Deuteronomio, por ejemplo, se le dice al pueblo cómo tienen que actuar con esta gente. Todavía no salieron a pelear. Y es en realidad en el libro de Josué donde encontramos al escritor dando detalles de cómo se hizo la campaña de conquista. Un solo libro. No todo el Antiguo Testamento. Un libro. Y si vamos al libro de Josué, vamos a encontrar que no todo el libro de Josué, desde el capítulo 1 hasta el final, está justamente hablando de sangre y sangre. Y es, por cierto, déjeme decirle algo, que cuando leemos con criterio el libro de Josué, vamos a encontrar que en realidad las órdenes de Dios no se cumplieron al pie de la letra. Un libro. ¿Sabe cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39. Ahora dígame una cosa, ¿realmente hace sentido cuando la gente dice por ahí que todo el Antiguo Testamento lo que promueve es la violencia? Vamos. Ahora la pregunta que yo pienso que sí es justa y muchas veces se nos arroja al cristianismo, pero bueno, ok, fenómeno, pero a ver, ¿por qué Dios mandó que el pueblo de Israel declare la guerra a esta pobre gente? ¿Por qué Dios mandó que limpiaran la tierra de todas estas personas? Que se haga un destierro de toda esta gente, en el peor de los casos inclusive una aniquilación sistémica de esta población o de toda esta región del mundo para entregársela a Israel. Un pueblo que no trabajó, no hizo nada, y le entregan la tierra a un pueblo que había trabajado, había construido sus casas, había plantado sus viñas. Y allí esta gente vivía y entonces vinieron los de Israel y le sacaron todo. Bueno, para ser justo lo que tenemos que hacer es empezar a entender quiénes eran los cananeos. ¿Qué clase de gente era esta? Esta gente linda y buena que todos los días preparaban las madres, por ejemplo, el desayuno de sus hijos, los vestían amorosamente, después los mandaban a la escuela. Los hombres le daban un beso a la señora y se iban a trabajar a la viña, después te veo.
La señora con la escoba barría la casa contenta esperando que venga el chico y venga el marido, que habían trabajado con sudor y esfuerzo para levantar la casita, que a lo mejor charlaba con las vecinas, y qué sé yo, qué nos inventamos o qué idea nos hacemos de los cananeos. Y de repente vinieron estos delincuentes, estos sinvergüenzas que venían del medio del desierto y como no tenían dónde aterrizar, lo que hicieron es, ya gente ruda, fornida, es sacar a patadas prácticamente a esta pobre gente que vivía en esas regiones del mundo. ¿Cómo puede ser que Dios permita semejante acto de atropello e injusticia? ¿Qué clase de Dios adoran los cristianos? Pero cuando nosotros analizamos quiénes eran los cananeos, ¿sabe lo que descubrimos? Que no era la buena gente que nosotros muchas veces nos creemos que fueron. Si hoy existiera en este siglo XXI una sociedad que actuara con tanta impudicia como lo hicieron los cananeos, no me cabe a mí la menor duda que estaríamos a gritos increpando a nuestros políticos para que se arremanguen y hagan algo para frenar los atropellos y el abuso contra la integridad humana que efectuaba esta gente en esa región del mundo en aquellos tiempos. A los cananeos Dios les dio 400 años para que cambiaran sus estilos errados de vida. 400 años, 4 siglos. Varias generaciones pasaron por ahí. El libro de Génesis capítulo 15, versos 16, déjeme probar esta tesis. Dice, y en la 4ª generación volverán acá los hijos de Israel. Habían estado en Egipto, y bueno, eventualmente salieron de ahí. Dios les está diciendo qué va a pasar en el futuro. Y fíjese lo que dice Dios de esta región. Esta es la parte del versículo que me interesa. Dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Saben? Acá hay unas cosas muy importantes que podemos rescatar de esa sola declaración. Porque, y la considero sorprendente, Por lo pronto pone de manifiesto la tolerancia que Dios tiene a esta gente. Gente que nos dice aquí que vive está yendo al colmo de la maldad. Y Dios está aguantando 400 años. Lo que debió de haber hecho, en términos humanos, es darles con un caño cuando la gente vivía en semejante maldad. ¿Por qué hay que darles 400 años? ¿Qué tal si nosotros teníamos, tomando el ejemplo de la historia nuestra del siglo XX, a toda la estructura nazi que tuvimos en la década del 40, en el 1900, por supuesto, y las fuerzas aliadas no hubiesen actuado? Se estaba llevando un exterminio sistémico de una etnia específica en Europa. Las naciones sabían que estaba sucediendo esto, pero mi querido, ese no es mi problema, yo no me meto. ¿Cómo viviríamos nosotros? ¿No demandaríamos una intervención forzada? ¿Por qué le vamos a dar a este sistema opresivo 400 años para que se extienda y hasta tome el control del mundo? Hay que actuar ahora. Esta propagación del mal no puede seguir. Tenemos que terminarla ahora. Y es justo actuar en esos términos. Dios les dio 400 años. Tolerancia, paciencia. No el sádico que nos pintan algunos. 400 años. Aguantando a esta gente. No solo eso, pero además se puede ver el grado de maldad que era progresivo. Todavía no llegó al colmo. O sea que cada día que pasaba, la gente era peor que ayer. Un poco lo que está pasando con nuestra sociedad. A veces leo lo que está pasando en Latinoamérica con el tema de la inseguridad y es un desastre. Cuando yo salí de mi tierra natal, uno podía caminar tranquilo por las calles. La gente salía a tomarse un mate en la puerta de la casa con los vecinos. Hoy a las 5 de la tarde no encuentran ni a los perros por la calle. La inseguridad que vivimos en nuestros países. Los delincuentes secuestraron la paz de las naciones y cada día que pasa la cosa está peor. El mal es contagioso y es progresivo. A menos que se le ponga un freno, no lo para nadie. Y termina arruinando, corrompiendo la sociedad desde los mismos cimientos.
Así que lo que se nos dice aquí es que el problema de esta gente no había llegado todavía al colmo. Y por último, noten que pone de manifiesto no solo la tolerancia, pero la justicia divina, diciendo esto tiene que llegar a un punto final, esto no puede seguir. ¿Cómo veríamos a Dios si dejara en una actitud inactiva su justicia cuando hay que hacerlo? ¿Acaso nosotros no hacemos lo mismo? Cuando vemos una persona delinquiendo contra la sociedad, ¿no actuamos con mecanismos judiciales para frenar y hacer justicia cuando se debe hacer, poniendo a las personas en ciertas, en la cárcel o mandándolo a la corte, pagando multas y cosas por el estilo para frenar el avance de la delincuencia? ¿Qué tan mala era la conducta de los cananeos para que merezcan esto? La verdad es que me llevaría mucho tiempo para describir a los cananeos, pero hay dos cosas que quiero mostrarles y que del por qué demandaba el juicio de Dios. Una de ellas era la práctica de la prostitución sagrada. Y claro, agarramos ese término y decimos, bueno, pero a ver, ¿qué tiene de malo entre adultos que consienten, gente seria ya? No es negocio de nadie eso. No, mi querido, no comparemos las cosas, no hagamos anacronismos. Acá había un problema social de fondo terrible. Acá toda la familia estaba envuelta en esto. Padres, hijos, madres, todo el mundo se entregaba a la licenciosidad, a la vulgaridad más grotesca. Y allá en los templos se entregaban a pasiones desordenadas para adorar al Dios. Nuestro Dios nos manda que hagamos todo este tipo de relajos. ¿Se sentiría cómodo usted si en el siglo XXI sucediese una cosa así? Esta gente que protesta, usted dígame, que no es creyente, ¿estaría dispuesto a tolerar que alguien de afuera venga a buscar a su hija de 15 años y se la lleven a un templo para ser violada con el propósito de honrar a un Dios? Vamos. Si usted estaría de acuerdo con eso, vaya a ver a un psicólogo. Otro de los problemas que manifestaban los cananeos, que era peor, el sacrificio de los niños. ¿Saben una cosa? Una sociedad va descendiendo en el colmo de la maldad cuando va en descenso y llega al fondo de la miseria moral cuando entrega a sus niños a la muerte, a la inmoralidad, a la basura. Cuando comenzamos a sacrificar a nuestros vástagos, cuando los abandonamos y en el peor de los casos los sacrificamos para satisfacer nuestras tendencias mórbidas. Y nuestra sociedad contemporánea va en esos términos. Los cananeos adoraban, entre otras divinidades, ¿no?, a un tal Moloc y otros dioses. Y estos dioses, para que se den una idea, voy a tratar de no ser tan descriptivo porque es grotesco esto, pero tenían dioses de metal vacío y echaban leña dentro. Y entonces esperaban que el metal se ponga en estado incandescente. La divinidad está sentada con sus brazos, a veces parada con sus brazos extendidos, al rojo vivo. Y lo que hacían la familia de Canaán es sacrificar a ese Dios vivo, el primer hijo de la familia, y lo traían ese niño y lo depositaban vivo en los brazos candentes de esa divinidad. 400 años haciendo semejante cosa. Y Dios está mirando. ¿Qué diríamos nosotros si vemos esa práctica hoy en el siglo XXI? ¿Qué le diríamos a nuestros políticos si hay algún país en esta aldea global que pasan por televisión un acto bochornoso y que nosotros tenemos que ser testigos de semejante cosa? Estoy seguro que estaríamos todos en las calles con carteles pidiendo a gritos: actúen, por favor, paren con esto de una vez. Nos olvidamos ya de las crónicas de los campos de concentración nazi. Ahora, yo me pregunto, ¿qué clase de madre existe en esta sociedad que abrió su vientre y trajo al mundo esta criatura? Lo tiene en sus brazos, el niño lo ve llorar,
Pudo sentir a esa criatura crecer en sus entrañas, moverse, nadar en el flujo materno. Y cuando viene a este mundo y deja unos días para que se desarrolle, lo lleva al sacerdote y lo pone vivo en el fuego de un Dios que dice: yo quiero que me sacrifiques a este ser. Y todavía viene si me juzgas a Dios, porque Dios dijo: esto se tiene que terminar de una vez. Y movió un ejército de gente para decir: hay que limpiar la tierra de semejante gente, si se puede llamar a ellos gente. Yo me levanto y le doy un aplauso a Dios por haber frenado eso. Y el Padre, que en lugar de frenar a una descabellada mujer que hace semejante cosa, le dice: vamos juntos a sacrificar nuestro primer hijo. Y el sacerdote que ministra a esta gente, y las autoridades que gobiernan y que tenían el poder para frenar esta barbaridad que ni siquiera los animales practican. Por eso es que Dios dijo: hay que limpiar la tierra. Aguantó hasta que llegue al colmo y poner fin a todo esto. En el libro de Levíticos nos dice en el capítulo 20, déjeme que le lea esto, que es muy interesante. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros, miren ustedes que vivían extranjeros también, dice que moran, dice en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, el nombre de una de las divinidades, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Gloria a un Dios como ese, un Dios de justicia que marca el derecho y le devuelve la dignidad humana a estos seres que son tirados. Los niños. No me vengas con que Dios es un Dios de violencia. Dios es un Dios de justicia. Y si no hay alguien que diga se debe limpiar una tierra contaminada por esta gente, usted tiene un serio problema. Y es interesante porque Dios, cuando usa a Israel para limpiar la tierra, sin embargo se dirige a ellos y les dice algo que es extraordinario para la reflexión, porque muchos en Israel podían decir: nosotros nos merecemos esta tierra, esta gente como no se portó bien con Dios, bueno, Dios nos la dio a nosotros, un aplauso para nosotros. Pero Dios, fíjense en lo que le dice a ellos: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones que Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar las palabras que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Luego en Levíticos, en cuanto a esta gente, dice: y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. La ecología, el sistema aún repudió a esta gente. Pero claro, ¿cómo se puede tolerar semejante nación, semejante gente? No eran los inocentes que muchas veces la gente piensa. Si tú juzgas el Antiguo Testamento como un libro de violencia porque se aplicó la justicia que merecían, y todavía Dios fue bastante clemente porque les dio 400 años, 4 generaciones, no una sola, que no sabían lo que hacían, sino que iban pasando la enseñanza, y cada generación que aparecía en la escena se hacía peor que la anterior, y Dios le está dando tiempo para que peguen la vuelta, para que se dejen de macana, que dejen de practicar estas abominaciones. Y hasta que Dios dijo: basta ya, yo voy a usar mi creación, mi pueblo, para terminar con esta infamia. Dios no vive ansiando la destrucción de un pueblo. Dios no está sentado en el cielo diciendo: a ver,
¿A quién voy a agarrar ahora? ¿Cómo me voy a divertir? ¿Cómo paso el tiempo? Y oblitera a naciones enteras. No, Señor. Dios no está contento viendo la persecución y la injusticia. Dios no viene para arruinar la paz de los pueblos. Todo lo contrario, Él viene para ofrecerla, para salvar, para rescatar a los hombres. Ezequiel capítulo 18, verso 21. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Verso 23 dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Verso 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Y luego llegamos al Nuevo Testamento, con la llegada de aquella bendita semilla que había sido prometida ya en el Génesis capítulo 3, verso 15, en los comienzos de la civilización humana. Y nos dice Juan que de esa semilla sucede algo, la manifestación del amor de Dios cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y he dicho muchas veces, creo yo que ese versículo del 3:16 de Juan es el versículo central de toda la Biblia, la explica de punta a punta. Ese es el mensaje del Antiguo Testamento y ese es el mensaje que empalma en una línea progresiva el Nuevo Testamento y en fin el mensaje de toda la Biblia desde el Génesis hasta el libro de Revelaciones. Dios no quiere tu destrucción. Dios no quiere quitarte tu familia, no quiere quitarte tus libertades, no quiere quitarte tu casa, tu auto, tu trabajo. Dios no quiere hacernos la vida amarga en este mundo. Es risorio pensar semejante cosa. Dios lo que quiere es darte la salvación de tu hogar, la salvación de tus hijos, la salvación de tu alma y darte una eternidad que vale la pena. Eso es lo que nosotros encontramos en la Biblia cuando la leemos con honestidad, como corresponde. Y por ello entonces pone de manifiesto la excelencia de la palabra de Dios de principio a fin. Seamos honestos con nuestros criterios. No repitamos como loros las acusaciones de los ignorantes que no saben de lo que hablan. La Biblia está llena de violencia, como escribe este señor, un hombre que salió de la universidad, que tiene su título de biólogo, que a veces me da risa porque hace comentarios bíblicos en sus libros, especialmente en The God Delusion. Se cree con la autoridad porque tiene un título para exhortarnos cómo se hace exégesis de la Biblia y no tiene la menor idea ni siquiera lo que quiere decir la palabra hermenéutica. Y lo que hace la gente es aplaudir a este señor diciendo, bien dicho, la Biblia está llena de violencia. Pero cuando nos acercamos a leerla como corresponde y con honestidad encontramos que es el perfume del amor de Dios, poniéndole fin a la violencia, poniéndole fin a la miseria humana y dándonos pautas firmes que nos llevan a los pies de aquella cruz para ver cómo ese amor de Dios se manifestó en una forma clara, entregando a su Hijo Jesucristo para que nosotros no tengamos que pagar las consecuencias de nuestra maldad, de este mundo que lo único que muestra es la ruina y la miseria y la desolación. Y basta con agarrar el diario y mirar las noticias y escuchar la radio y ser honestos con la información que recibimos y te vas a dar cuenta que este mundo no va para adelante, no vamos a algo mejor, que no tenemos un futuro brillante como nos venden los políticos y los ingenieros sociales, sino que es una sociedad que va a su ruina, a su autodestrucción y la única manera de salir de este cuadro, de esta miseria, es la salvación que Dios ofrece en la persona del Señor Jesucristo. Solamente en Él existe la utopía. Ven a la palabra de Dios. Siéntate a hablar con Dios a través de su palabra. Satúrate de la excelencia de su palabra. Y si no te interesa, cierra la Biblia y lánzate a tu destino.
cuando llegue el momento final, quizás te des cuenta que estuviste equivocado. Mi deseo y el deseo de la palabra de Dios es que encuentres esa salvación, que está abierta, extendida y ofrecida a todos aquellos que con fe se aproximan a Dios y dicen, yo la quiero. Oremos. Padre, oh Dios, todo justo, todo santo, qué vanos que son los hombres, con qué imprudencia pisotean tu nombre, Señor. Perdona a estos hombres que no saben lo que hacen. Te ruego tu misericordia, tu compasión. Tenles paciencia, Señor. Todos merecemos el castigo. Este servidor primero que todos. Todos merecemos la condenación. No estás moralmente obligado a mirarnos y otorgarnos la salvación, mucho menos sacrificar a tu Hijo para rescatarnos. Pero Señor, tú escogiste el camino del sacrificio, del dolor, las lágrimas, para rescatarnos. Te ruego, Señor, por estos hombres que se lanzan atrevidos a hablar de tu palabra y cuestionar tu carácter. Sálvalos, Señor. Perdónalos, Señor. Te ruego por sus almas, las almas de sus familias, las almas de sus hijos, que son entregados día a día a Moloc para ser consumidos en el fuego de la filosofía contemporánea. Gracias por tu Hijo Jesucristo y tu salvación gratuita. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de o las personas o la persona, y que puedas tocarle y llevarle a los pies del Salvador, en cuyo nombre, Señor, elevamos esta oración con acción de gracias. Amén y amén.